Gustavo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo anda Sergio, Ronnie y toda la audiencia Con Fundamento Criollo por Radio Lateral Posadas? Buen día, Gustavo, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Quería contarte esta información, Acá Gustavo. andamos, Acá está todo una podrido. semana fría. Acá se prendió fuego la provincia, así que nos tranquilamos, tomamos una garompa. Se prendió fuego la provincia, ¿por qué? ¿Por el clima? No, para que te Ah, cuento, porque para eso queríamos arrancar tu columna compartiéndote esta información. Tomaron la policía, retirados de la policía, tomaron el Comando 1, van del interior, se van a juntar con los docentes y titula, primera edición, un diario de aquí de la provincia: efectivos de la policía de Misiones toman el comando radioeléctrico. Enojo y manifestación policial durante la madrugada en Posadas. Así que eso es lo que está pasando ahora. Esto ha ocurrido en el año 2012. La toma del comando radioeléctrico número 1 fue realmente multitudinaria. La presencia de retirados y efectivos de la policía en actividad que cesaron en sus tareas y se agolparon casi durante una semana. Esto ha sido un hecho que se recuerda hasta hoy. En la madrugada de hoy, Gustavo, nos levantamos con esta información y vamos a estar muy atentos en el desarrollo del programa, incluso luego de esta columna, siguiendo esta noticia que es realmente una noticia muy, muy fuerte aquí en la provincia y que seguramente va a tener eco a nivel nacional. Ah, qué terrible, terrible. ¿Y los motivos? Los motivos son salariales, Ah, principalmente bien, salariales. Sí, acá hay una actitud bien, bien. del gobierno de la provincia de cerrarle las puertas tanto a los docentes como a los distintos sectores, salud, por ejemplo, y seguridad, a los que no les dan respuesta. Así que estamos realmente preocupados, Gustavo. Vamos a iniciar esta columna, pero es una información muy, muy fuerte. el Ministerio de Salud de la provincia cortó la calle Junín y Tucumán. ¿Valló el lugar? Está cerrada la calle, tomaron la calle. Bueno, ayer por la tarde, Gustavo, te contamos esto mientras no salimos de nuestro asombro. La presión de los docentes frente a la Cámara de Representantes ayer durante la sesión ordinaria fue tan grande que tiraron las vallas que después de mucho tiempo la Cámara decidió colocar para evitar que los docentes se agolpen cerca de las puertas de ingreso, y tiraron las puertas y muchos habrán logrado ingresar a los salones de ingreso, ¿no?, de la Cámara de Representantes. Hay un clima muy, muy, muy bravo en la provincia, pero insisto, hay mucha responsabilidad del gobierno de la provincia de manejarse con tanta indiferencia. Ahora sí, Gustavo, abrimos un paréntesis y nos abocamos directamente a la columna que tenés preparada. Sí, de cualquier modo, vos fíjate cuál es el grado de peligro o de riesgo que tiene la desinformación al tener gran parte del país filtrada la circulación de información por los medios porteños. Es decir, nosotros cometemos el error desde el interior, desde el llamado interior del país, de consumir gran parte de medios porteños, porque los medios locales retransmiten la información generada desde la ciudad de Buenos Aires. Pero estas cosas que pueden ocurrir, así como está ocurriendo en Posadas y en la provincia de Misiones, en otras provincias del país, muchos ni nos enteramos, salvo cuando el estallido sea mucho más calamitoso. Exacto. Pero es algo que vamos a empezar a ver, porque el ajuste que se hace desde el gobierno nacional empieza a tener consecuencia en las provincias, en los territorios. Por lo tanto, no es de sorprender que poco a poco vayamos teniendo en cada provincia episodios en donde se responsabiliza a los gobiernos locales por obedecer o por acatar las consignas del gobierno nacional. Perfecto. Es algo que uno puede empezar a prever en el caso de que algunos de esos gobernadores complacientes con el gobierno de Javier Milei apoyen y aprueben, manden a sus senadores a aprobar la ley bases. Es lo que está, Así que es lo que está pasando sí, acá. Es lo que está pasando acá. claro, me parece muy bien que se les pase factura.
por ser tan acomodaticios y tan cipayos del cipayo, es decir, aliados con el colonizador, el conquistador que entró con botas de hierro a arrasar el país. Sí, porque no es otra manera. Sí, cuando me hablan de pragmatismo, yo realmente rechazo la generosidad o supuesta amplitud que pudiera tener la definición del pragmatismo, ¿no? Porque hay límites para el pragmatismo, no puedes juntarte Claro, con... y aparte, vos no sabés las reacciones de mi cuerpo cuando escucho a alguien decir hay que darle las herramientas a Milei para que logre mejorar el país. Si a Milei le va bien, al país le va bien. No, señores. Si a Milei le va bien, al país le va a ir para el traste. Sí, porque realmente los planes de Milei son destructivos. Sí. Y fíjense, arranco con uno de los homenajes que, bueno, el martes pasado, cuando estábamos haciendo la columna, ocurrió el hecho en la Casa Rosada de que Milei desplazó el busto que había de Néstor Kirchner para poner ahí el busto de Carlos Saúl Menem, presidente durante 1989 a 1999. Con una reivindicación exagerada. Milei siempre ha sido un reivindicador de la figura de Carlos Menem, al punto de llamarlo el mejor presidente de la historia, cosa que muchos obviamente no valoramos ni aceptamos ese podio, porque justamente junto con la dictadura, que sentó las bases económicas que todavía no podemos reconstruir ni desterrar, Menem fue el que las reforzó. El país integrado a un mundo que no nos favorece, sino que al contrario, nos resulta destructivo y succionador de nuestros recursos, este tipo, Milei, lo reivindica. Y fue, si vieron el video, había, obviamente, vaya a saber qué pastilla tomó o qué caucher tuvo, para aparecer emocionadísimo hablando de la figura de Carlos Menem. Dijo que estamos haciendo un acto de justicia, con lágrimas. Aparte, vos fíjate, no sé si es un embustero, un cínico, un hipócrita o un totalmente alienado del mundo y de la vida racional, que casi en lágrimas recordó cuando Menem estuvo preso en la última dictadura cívico-militar. Menem estuvo detenido desde 1976 hasta 1981. Estuvo esta cuestión de que la madre de Carlos Menem murió mientras él estaba preso y la dictadura no lo dejó asistir al velatorio de su madre. Y Milei reivindica ese momento en que Menem estuvo preso, se emociona hasta las lágrimas, y vos decís, che, ¿cómo? Si el tipo es un reivindicador de la dictadura, ¿no debería estar feliz porque un supuesto guerrillero, como debía ser, qué sé yo, no sé por qué lo metieron preso a Carlos Menem, pero, y estaba condolido porque Menem estuvo preso durante la dictadura que él reivindica? Una especie de locura que no se comprende, una incongruencia. Después dice en un momento, tuvo la custodia de su ángel de la guarda, su hermano Eduardo Menem, y ahí el presidente se quiebra. El presidente Milei se quiebra como si realmente estuviera emocionado. Ver ese video es un paseo por, qué sé yo, el podio de las mejores actuaciones teatrales del mundo, ¿no? Ni Laurence Olivier hubiera actuado tan bien, o uno local, Alfredo Alcón, hubiera actuado tan bien como Milei en ese momento. Sí, también suena bizarro, ¿no? Es un mal gusto terrible, no hay que comer antes de ver ese video porque si no todo caerá sobre la pantalla. Una de las reivindicaciones que hace Milei, como todo neoliberal que se corresponda, es por la crisis hiperinflacionaria que heredó Menem del gobierno de Raúl Alfonsín y que él durante 2 años no pudo controlar. A ver, la hiperinflación queda puesta en manos del gobierno de Raúl Alfonsín. No, como si no hubiera habido hiperinflación en los 2 primeros años de Menem. En los 2 primeros años de Menem, la hiperinflación continuó de manera incontrolable y que se logra domesticar
con la convertibilidad de Domingo Cavallo, pero hubo 2 años previos y pasaron como 3 o 4 ministros de Economía que no lograron dominar. Por lo tanto, no es una cuestión mágica que Menem llegó y la hiperinflación se detuvo. Si hubiera sido así, hubiera sido fácil pensar, che, la hiperinflación la provocó Menem, pero no fue así. Bueno, y después entregó al sucesor en 1999, es decir, a Fernando de la Rúa, un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto que como lo recibió. Sí, pero hay que recordar que, primero, Menem entregó un país con una desocupación del 14%, la había recibido con un 7%, la duplicó. Y el plan de la convertibilidad estalló al año y pico, en 2001. Por lo tanto, no hay que reivindicar tanto la figura de Carlos Menem, porque no hay que seguir su ejemplo, porque entregó el país anduvo bien mientras se vivió de las joyas de la abuela, como se decía en ese momento, que era la privatización a mansalva de todo lo que estaba en manos del Estado, que es lo que quiere hacer este farsante. Así que bueno no es bueno hacer esa reivindicación tan prístina de Carlos Menem. Sí. Sí, no, me acordaba de la publicación que vi en estos días a partir de lo que vos estás mencionando y toda esta oda a la vida y obra de Menem que hace Milei y que también replican los medios nacionales. Y claro, La Nación Más, ponía una placa con la carita de Carlos Menem y ponía todas las bondades de su gobierno. Y algunos compañeros que manejan estas páginas en redes sociales que son muy visitadas, ponían, mira, en realidad durante el menemato no había trabajo, creció el hambre y la miseria, se extinguió la clase media, la industria nacional fue aniquilada, regalaron YPF y aerolíneas, el país se quedó sin trenes, las AFJP se robaban las jubilaciones y se tomó la deuda que generó la crisis del 2001. Claro, es que son todas esas cuestiones que quedaron en el rincón de la historia como por fuera. Entonces el gobierno de Menem fue como el idilio, el paraíso que vivimos, cuando en realidad no fue así. Los que vivimos los 90 sabemos lo que era que los jubilados, pero aparte yo lo comenté el martes pasado, en aquella época se unificó pensión y jubilación para aquellas mujeres que tenían una jubilación y que también eran pensionadas por viudez, se les unificó esas dos haberes y se convirtieron en uno. Mi abuela cobraba 150 pesos más 50 pesos más, que eran 150 pesos dólares, que le alcanzaban para nada. Y por el hecho de tener una jubilación unificada, no le daban ningún tipo de subsidio, ni a medicamentos, ni a alquileres, ni a movilidad, ni a nada. Es decir, era un modelo de absoluta crueldad y solo los clase media alta y los clase alta podían disfrutar de eso del 1 a 1 para viajar al exterior, para ir a comprar cosas a Miami, que eso fue un suspiro, duró 2 o 3 años. Después ya de los 10 años de Menem, 2 o 3 fueron de esa maravilla del 2 por 1, de todo por 2 pesos, etcétera, etcétera. Sí, no había inflación, eso es verdad. Uno podía comprar las cosas, se podía comprar a lo mejor algún artefacto eléctrico en 30 cuotas sin interés y pagaba siempre la misma cuota, pero mientras se sostenía la falacia del 1 a 1, los ingresos se deterioraban. Yo en aquella época, creo que fue el 95, gané el salario más alto de toda esa época de Menem, que eran $1.500, pesos dólares, y no vivía de lujo con $1.500. Yo viajaba, bueno, pero tampoco era la panacea tener un sueldo relativamente alto. Yo afortunadamente no pagaba alquiler y sin embargo llegaba a fin de mes con la lengua afuera.
cobrando, imagínense lo que podía hacer alguien que cobraba 200 o 300 pesos dólares en aquella época. Por lo tanto, hay que sacar aquella imagen idílica del 1 a 1 y pensar en cómo era la realidad. En ese momento nacieron los movimientos piqueteros. A ver, el movimiento, la forma de protestar del piquete nació en los tiempos de Menem, cuando se cerraban las plantas de YPF, cuando desaparecieron pueblos por esta cuestión de cerrar los ramales de ferrocarril. Fue una tragedia, Menem. Reivindicarlo es un abuso de la manipulación histórica. Pero bueno, si nos hacen manipulación histórica, también nos hacen manipulación del presente, estamos fritos. Hay imposibilidad de construir conciencia. Totalmente. Otro ejemplo de manipulación es lo que pasó con las organizaciones sociales. El martes estábamos en una noticia en desarrollo que era el allanamiento a distintos lugares de organizaciones sociales, que ahí también, casi todos los gobiernos nacionales actúan en función de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires y un poquitito en provincia. Estos allanamientos que se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires repercutió como si se hubiera hecho en todo el país. A partir de denuncias de 7 u 8 personas en la línea 134, creo que es el número 134, se realizaron allanamientos al estilo de la dictadura, entrando de madrugada a viviendas particulares de mujeres con hijos chiquitos, de matrimonios grandes que se dedican a atender comedores comunitarios, de algunos de estos dirigentes acusados de haber presionado a beneficiarios de planes sociales para asistir a las marchas y los piquetes que se realizan periódicamente en la ciudad de Buenos Aires. El juez Sebastián Casanelo, que es el que tiene la causa, que es uno de los jueces más serios y dignos de Comodoro Pi, había desestimado la denuncia porque no había pruebas. 7 personas dijeron haber sido presionados para asistir a una marcha sobre la cantidad de gente que debe moverse en Capital Federal cuando hay un piquete frente al Ministerio de Bienestar Social o de Recursos Humanos, ¿cómo se llama ahora? Capital Humano. Y el juez había desestimado los allanamientos, pero el fiscal Gerardo Policita, que es un macrista convencidísimo y ahora es un mileísta también más convencidísimo, apeló ante la Cámara de Casación, que le permitió, con los 3 jueces nombrados por Macri, hacer estos allanamientos de madrugada, con armas de fuego, arrasando con puertas, llevándose documentación que no tenía nada que ver con la causa. En fin, es método de la dictadura, de esta gentuza que nos está gobernando, y de Patricia Bullrich, que no para de mostrarse como una ministra de Inseguridad, que seguramente lo va a hacer. Que no conforme con eso, después vamos a hablar del tema, ahora ha presentado un proyecto para legalización de armas. Bien, bien. Volviendo al tema de la reivindicación de Menem con el 1 a 1, una de las grandes cosas que se valora de Menem es la no inflación, ¿no? Ya dijimos, no había inflación, pero tampoco había mucho resto para consumir, por lo tanto se sostenía a costa del desempleo. En esa época, cuando se pagaban salarios bajos, a un trabajador se le decía, bueno, si no te gusta, andate, que total hay una cola enorme de gente que está interesada en ocupar tu puesto. Porque precisamente el plan de Milei es esto de abaratar salarios, aumentar el desempleo para que el salario sea una carta de apriete, ¿no? Es mejor cobrar un salario muy bajo que no te alcance para nada a no tener ningún salario. Bueno, el miércoles el INDEC dio a conocer la inflación de abril, que fue del 8,8%. El gobierno nacional obviamente salió a festejar esta baja de la inflación que provocaron ellos, porque la inflación de diciembre, que dio de un 25,5%, muchísimo más alta que el mes anterior, fue provocada por la devaluación y la desregulación
que el propio Milei alentó apenas asumió el gobierno. Por lo tanto, la inflación de diciembre del 25,5% fue la de él, y la inflación que bajó ahora al 8,8% es esa inflación que ellos mismos provocaron. Por lo tanto, es como festejar el que cura la herida que él mismo provocó. Pero además, que muchos dirán, ay, qué bueno, se detuvo la inflación. La inflación en sí no es el problema. El problema es que los salarios acompañen ese índice de incremento permanente de los precios, y es algo que no ocurre. Si uno hace toda la progresión de la inflación desde la asunción de Milei hasta ahora, los salarios andan por la mitad de ese incremento. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Pisar el incremento salarial, provocar una recesión como la que se está provocando, generar un desempleo creciente para que nosotros veamos felices la zanahoria de la inflación que está bajando. Por lo tanto, bueno, estamos es un gobierno de estafadores, porque incluso este 8,8%, que es el número mágico, está por encima de la inflación de octubre, que sí, era cuando estaba Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía. En ese momento la inflación fue del 8,6%, un escándalo para incluso los que están gobernando ahora, y ahora festejan un 8,8%. Estamos todos locos, realmente. Dios mío, Dios mío. Bueno. Sí, y ahora viene lo de... Por eso también es interesante, a pesar de que preocupa, empezar a ver todas estas reacciones, ¿no? Lo que está pasando en Misiones, lo que puede pasar en otras provincias, en lugares en los que ni nos enteramos que pueden estar pasando este tipo de reacciones. Porque ahora, y ahora viene lo de las armas, el Ministerio de Seguridad anunció ayer que el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para promover, es decir, publicitar, alentar y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas. Algo que en la campaña electoral se denunciaba a Milei, que promovía el uso de armas, y él dijo que no, que el uso de armas no está en mi plataforma electoral, que no va a hacer eso, que no va a pasar. Bueno, y ahora lo hacen. Y promueven este proyecto de ley diciendo que hay unas 800.000 armas de fuego con tenencia irregular. Por lo tanto, lo que va a hacer ahora es facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego. Es como un blanqueamiento, ¿no? Sí. Claro, un blanqueo de la tenencia de armas, pero a través de trámites ágiles y sencillos, más sencillos que sacar un carnet de conducir, digo, ¿no? Sí. Para que favorezca la registración para los usuarios irregulares. Recordemos que este gobierno también eliminó los controles de alcoholemia en las rutas. Sí. Eliminó los controles de documentación de los vehículos que se puedan parar en la ruta. Ya no hace falta, si yo estoy manejando un auto que no es mío, tener la tarjeta azul que me habilita a conducir un auto que no es mío. Es decir, se está legalizando todo aquello que era ilegal y peligroso. Sí. Porque sí, yo puedo decir que este auto me lo prestó un amigo, pero ¿cómo sé si no lo robé? ¿Cómo sabe el policía que no lo robé? Me imagino un narco en la otra punta de la mesa discutiendo con Milei cuáles son los anuncios que debe hacer, ¿no? Así, mira, habilitame esto, liberame las rutas, facilítame las armas, ¿no? ¿Quién la está asesorando? Va tildando una lista, ¿viste? Como cuando uno compra cosas en un supermercado que lleva una listita. Bueno, ahora no hacen falta listita porque ya con 5 cosas superamos el presupuesto, pero que va tildando lo que ya está, dice, bueno, listo, esto ya está. Ahora falta el blanqueo que se está discutiendo en la Cámara de Senadores, porque eso también es otra legalización de lo que es ilegal, el blanqueo de guita sin preguntarle de dónde proviene. Es genial, son geniales, porque combatir a los delincuentes para este gobierno es que cada uno tenga su propia arma. Es más, van a hacer torneos. Calculo que van a hacer torneos. Dispara el delincuente. Gustavo. Pero aparte, si yo tengo una licencia vencida o puedo hacer el trámite
3 meses antes de que mi licencia de tenencia de armas se venza, me la van a renovar automáticamente sin controlar si mi idoneidad para el uso de armas sigue estando firme, sigue siendo óptima. Sí, ¿qué ibas a decir? No, te decía que, bueno, ya el horario, viste, la locura de los tiempos de la radio, pero me estaba quedando afuera unos temas, unos títulos, desarrollaste el tema de armas, el Pacto de Mayo, el informe de Amnistía Argentina, y no sé si tocaste el tema allanamiento como en la dictadura. Sí, eso ya está, lo del allanamiento es con las organizaciones sociales. Ahí está. Fue Sí. un temazo. Sí. Y lo que el informe de Amnesty Internacional y el Pacto de Mayo, resulta que Milei en marzo, cuando anunció este famoso Pacto de Mayo, tenía como requisito la aprobación de la ley bases. En aquel momento ya la ley ómnibus había quedado desmantelada y sacada de la discusión en diputados, pero estaba el proyecto de esta otra ley que es la que se está debatiendo ahora. Él quería tener la ley aprobada antes del Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo parece que no va a ser en mayo, sino que este gobierno es tan extravagante que el Pacto de Mayo se puede hacer en junio, julio, agosto, septiembre, no importa. Y a nadie le interesa ese Pacto de Mayo, porque todos los 10 puntos que están dentro del Pacto de Mayo ya se están aplicando o están garantizados por la Constitución, como por ejemplo la defensa de la propiedad privada o de las libertades, etcétera, etcétera. Bueno, porque cada vez se dificulta más en la Cámara de Senadores obtener un dictamen favorable porque no se ponen de acuerdo si rechazar la ley directamente, un dictamen desfavorable para que directamente no se trate la ley en el recinto, que eso puede pasar, y ese riesgo corre en este momento la ley bases. El problema es que evidentemente es una trampa que ellos hacen de mandar un paquete de leyes con 200 y pico de artículos para que se discutan con rapidez, como pasó con el proyecto de Riggi del régimen de incentivo para las grandes inversiones, que se discutió en una hora en una ley que tiene 60 artículos. Si se manda cada ley por separado, la ley Riggi se hubiera tratado en diputados durante un par de sesiones y no hubiera pasado así como por un tubo con vaselina. Así que bueno, parece que va a haber dificultades y es muy probable que no se obtenga la aprobación de la ley bases antes del 25 de mayo y esperemos que nunca. Esperemos que nunca. ¿Será? Bueno, un detallito. Hoy Milei salió ya para España en un nuevo viaje de egresados. De los 5 viajes que realizó Milei al exterior, ninguno tiene que ver con gestión de Estado. Son todas fiestitas particulares a las que el tipo va por puro capricho. Ahora, con la nuestra. Carísimo. Con la nuestra. Carísimo. Increíble. Estaba contando ¿Cómo Jorge? le protestaban a Cristina cuando se iba a lo mejor a asambleas de la FAO, a la ONU, lo de la ONU, importante, que se nos pasó por alto. Y este tipo que se va a fiestitas particulares con la nuestra, nadie cuestiona. El presidente va de nuevo a España. Ahora va a España a una reunión de Vox, que habíamos dicho que no era de boxeo, sino del partido de ultraderecha español. Pero una cosa que me había olvidado y que se pasó totalmente por alto. Por primera vez Argentina votó en contra de la inclusión de Palestina con voz y voto en la Asamblea de la ONU. En sintonía con Estados Unidos, con Israel y unos pequeños paisitos más, Argentina rompe su tradición favorable al ingreso de Palestina a la ONU, porque este chupamedias que tenemos como presidente es un servil de Estados Unidos y del Estado de Israel. Una vergüenza. Y nadie lo dijo, nadie protestó por esto. Es una vergüenza. Nadie protestó. No, pero después vienen estos 80 a decir que hay que tener políticas de Estado que permanezcan más allá de los gobiernos. Son unos caraduras, sí. Son unos caraduras. No, estaba pensando que no será un encuentro de boxeo de Milei en España, pero los CEOs sí están con Vox.
Por supuesto. Y si no es de boxeo, espero que lo caguen a palo. No, 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 ahí ya no. No, no, no. Bueno, Gustavo, gracias. No, pero aparte los de box son cortados con la misma tijera porque son reivindicadores del franquismo, como esta gentuza es reivindicadora de la dictadura. En fin. En fin. Gustavo, retomamos el día viernes, ¿te parece? El día martes. ¿Que me vas a censurar ahora? No. No, por favor, no. El martes, el viernes. Martes. No me va a pasar para el viernes, me muero de tantas cosas que tengo atrás. Es más, necesitamos tomar contacto con vos para aclarar un poquito toda esta enredadera que significa el gobierno de Javier Milei. Bueno, más que enredadera diría cloaca. Bueno, en fin, no sé, como quiera. Bueno. Las enredaderas por lo menos sacan flores. Exacto. Bueno, Gustavo, fuerte abrazo. Nos vemos entonces el martes. Que tengan muy buen fin de semana y gracias por la paciencia. No, al contrario, un placer. Abrazo grande, Gustavo, gracias. Gustavo Rosa, él es licenciado en letras, periodista, docente universitario en Rosario, tomando contacto con nosotros y haciendo esta columna de Panorama Político en Radio Lateral. Ya.